IMA, Investigación Médica Atlántico, y su programa de Educación Médica Continuada Virtual 2022 los invita este año a seguir participando de sus diferentes eventos que hemos venido realizando a través del año pasado. Y es así, en el Club de Revista Virtual sobre reumatología y la jornada educativa para pacientes, las cuales se van a seguir realizando cada mes o cada 15 días. Lo novedoso de este año es el primer curso de reumatología online que vamos a iniciar en marzo del 2022. Y hacia el final del año esperen la 10ª jornada educativa de pacientes con artritis y la 10ª jornada de reumatología médica. Es importante tener en cuenta que se deben registrar para los diferentes eventos que vamos a realizar en este año 2022. Importante en este primer curso de reumatología online es que vas a tener una actualización de tus conocimientos y vas a aprender la mejor reumatología que vas a poder saber y aplicar. Desde ya puedes buscar la información en imareumatología.com. Este primer curso de reumatología online va a ser dictado por diferentes médicos reumatólogos internistas que ya les voy a hablar, pero antes les quiero decir que este curso online va dirigido para médicos no reumatólogos y profesionales de la salud. O sea, que es importante que tú elijas porque es una linda oportunidad que tienes para seguir capacitándose. Inicio abril 4 de este año. Es un curso que va a ser completamente online. Es un curso en el cual va a tener un programa variado y que va a ser presentado en sus diferentes formas de casos clínicos, de la consulta que le va a hacer a la especialista, de imágenes en reumatología, por los docentes que van a ser, además de mi persona, el doctor José Azala, que es médico internista de reumatólogo y director de IMA, de la doctora María Constanza Latorre, que es médico internista de reumatóloga de la ciudad de Bogotá, y el doctor William A. Puche Ruiz, que es médico internista reumatólogo y deportólogo de la ciudad de Montería. Por lo tanto, los invitamos a que la información la pueden obtener de imareumatología.com. Recordarle que este es un curso que va a tener duración de 4 meses o 1 año, por lo cual te invitamos a que te inscribas. Muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento para escuchar y ver el Club de Revista Virtual 2022 de Reumatología. Reiniciando nuestras actividades de educación médica continuada este año con el Club de Revista número 19. Es importante destacar que a través del año pasado tuvimos una buena acogida con relación a los clubes de revista que hicimos cada 15 días o mensualmente durante el año de 2021. Vamos a compartir pantalla brevemente. Hace 1 año comenzamos con los clubes de revista y nuestro primer tema de el año pasado, mi primer club de revista, fue sobre la interpretación de los anticuerpos antinucleares en las enfermedades reumáticas autoinmunes. Fue dirigido por mi persona y presentado por el doctor Alejandro Núñez Ospino, residente 2 de Medicina Interna de la Universidad Libre. Hoy vamos a tener un tema parecido
con relación a los anticuerpos antinucleares. Pero sin antes comentarle que los anticuerpos o los autoanticuerpos en el lupus eritematoso sistémico son de vital importancia como ayuda diagnóstica. Desde la década del 40 al final de la década del 40-50, Hargrave en la clínica Mayo, más específicamente en el año de 1948, identificó las células LE, que fueron digamos, los primeros anticuerpos antinucleares que se detectaron. Y esta fue detectada en dos pacientes que tenían lupus. Luego se fue en la técnica mejorando y se llegó a los anticuerpos antinucleares o anticuerpos que, como le digo, son de gran ayuda diagnóstica en el buen sentido de la palabra, siendo la técnica de inmunofluorescencia una de las más aceptadas a nivel mundial como ayuda diagnóstica. Y están así que por esta técnica de anticuerpos antinucleares, utilizando las células HEP2, nos sirve como criterio de entrada para la aplicación de los criterios de clasificación diagnóstica. Entonces, estamos frente a unos autoanticuerpos que son los biomarcadores por excelencia en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, cada día estamos estudiando y viendo cuáles son los nuevos autoanticuerpos que hay que nos ayuden para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad y, ¿por qué no?, para que nos indiquen cuándo puede haber o no puede haber en un momento dado un daño de órgano. A continuación, vamos a hacer la presentación del club de revistas que lleva por título Prevalencia de los nuevos autoanticuerpos DNA-CpG en lupus eritematoso sistémico y anticuerpos anticefalovirus asociados a nefropatía lúpica. Para este club de revistas hemos invitado y será presentada por la doctora Rigay Cecilia Mercado Marchena, quien es R2 de Medicina Interna de la Universidad Libre de Barranquilla. Ella es de Salamina y es médico general de la Universidad Simón Bolívar. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida, doctor. Y bienvenidos también a todos los que hacen parte del club de revista de hoy. Vamos, así como dijo el doctor, voy a compartir pantalla para colocar la presentación. Mi nombre es Rigay Mercado Marchena, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Vamos a revisar este artículo de la revista Lupus Ciencia Médica del 2021, publicada en octubre del 2021, y que habla de las pruebas de micromatrices en pacientes con lupus eritematoso sistémico que identificaron una alta prevalencia de anticuerpos de unión al ADN de citosina fosfato guanina. Son unos anticuerpos que se están investigando y más adelante voy a explicar pues lo que consta el artículo. Bueno, manera de introducción, sabemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria inmunomediada que tiene una amplia variedad de síntomas y manifestaciones inmunológicas. El diagnóstico es difícil ya que no hay una sola prueba de laboratorio para confirmar el lupus eritematoso sistémico. Sabemos que los anticuerpos han sido un componente de los criterios de clasificación del lupus, pero no son necesariamente requeridos para su diagnóstico. Hoy los criterios de ACR-EULAR sí piden la presencia de anticuerpos antinucleares para clasificar a los pacientes con lupus, y sabemos, y por las condiciones, por los estudios clínicos, sabemos que hay algunos anticuerpos que nos muestran mayor especificidad para clasificar el lupus, pero no todos son tan sensibles. Entonces es un poco difícil hacer el diagnóstico en estos pacientes. La sospecha de lupus, la única manera, una de las maneras pues es solicitar el anticuerpo anti-DNA de doble cadena, que puede estar presente hasta en el 75% de los pacientes. Sin embargo,
Esto tiene una alta especificidad, pero la sensibilidad es muy variable. Entonces, además que se suma que tenemos un uso limitado del estudio de anticuerpos en los pacientes por los diferentes reactantes de laboratorio. El objetivo de este estudio fue investigar 57 autoanticuerpos nuevos y conocidos y su potencial para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico y tratar de identificar o estratificar el riesgo. En los métodos del estudio, los pacientes fueron en un centro médico universitario de Utrecht desde el 2014 al 2017. Se recolectaron muestras de sangre analizadas en almacenes de un biobanco con muestras también de donantes sanos. En los datos clínicos, los datos se recogieron por la historia clínica, retrospectivamente evaluando el diagnóstico y los síntomas que presentaba cada paciente. Analizaron el suero de los 57 el suero de los pacientes para determinar la presencia de los diferentes, entre estos fueron 57 autoanticuerpos. Entonces, en los grupos de pacientes se comparó la presencia de autoanticuerpos en los pacientes con lupus con 4 grupos de controles diferentes. El primer grupo fue el grupo de control de enfermedad inflamatoria inmunomediana. Fue pacientes que tenían el diagnóstico clínico de una enfermedad inflamatoria e inmunomediada diferente al lupus eritematoso sistémico. El segundo grupo es el grupo de control no enfermedad inflamatoria inmunomediada. Son pacientes que se parecían más a los pacientes sanos, aunque sabemos que asistieron a la consulta externa por diferentes síntomas asociados al lupus y que por eso no fueron definidos como controles sanos. El tercer grupo fue denominada como el resto, que fueron los pacientes con artritis, nefritis o pleuritis u otros síntomas que eran más probables que tuvieran una enfermedad inflamatoria inmunomediada, pero no lo suficiente para que hicieran el diagnóstico o la clasificación de lupus. Y el cuarto grupo fue el grupo de pacientes fueron muestras tomadas de suero de adultos sanos, donadas, autoinformados y suministradas por un banco de sangre. Entonces este grupo sí representaba el grupo de pacientes sanos. Se utilizaron, estos fueron los datos serológicos, utilizaron un chip para analizar las muestras de suero en busca de los 57 autoanticuerpos de inmunoglobulina G, y estos son pues ejemplos de los diferentes autoanticuerpos que se utilizaron según los datos complementarios del artículo. Todos fueron seleccionados con investigaciones previas y por opinión de expertos. Suman 57 entre todos. Y se recogieron muestras de 2.038 pacientes, 800 pacientes se le asignaron al grupo que ya tenían un diagnóstico, ya sea lupus u otra enfermedad inflamatoria inmunomediada, y de esos 1.202 pacientes no se le asignó ningún diagnóstico y 361 fueron los controles sanos. Estos fueron los resultados, por ejemplo, en los 484 pacientes con diagnóstico de lupus en la primera recogida de muestras y 510 en la segunda recogida de muestras, el 86% de estos eran mujeres. Entre otros de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, pues tenemos, aparte del lupus eritematoso cutáneo, síndrome de Sjögren primario, enfermedad mixta del tejido conectivo, etc. Y esta imagen que nos muestra la clasificación de del grupo de los pacientes con lupus y de los 4 grupos diferentes en los que se compararon los pacientes. En los resultados, esto muestra los síntomas de los pacientes con lupus, la prevalencia de las características de lupus en el momento de las muestras. Por ejemplo, la fatiga fue el síntoma más frecuente, hasta un 60% de los pacientes lo manifestaba, lo seguía en frecuencia la nefritis lúpica, la pleuritis y la pericarditis. El análisis de autoanticuerpos en la parte de resultados, entonces entre los resultados se determinó que la prevalencia de múltiples autoanticuerpos fue significativamente mayor en los pacientes con lupus, que era algo pues esperado, que los anticuerpos anti-DNA fueron los autoanticuerpos más comunes encontrados en pacientes con lupus, esto con una prevalencia de 41.2%. Y que el oligonucleótido de citosina, fosfato, guanina mostraron como autoanticuerpos fueron los más comunes encontrados
seguidos de los anticuerpos anti-DNA en pacientes con lupus, con una prevalencia del 40.2%. Y esto pues, es llamativo porque pueden ser de gran ayuda para también confirmar el diagnóstico junto con los anticuerpos anti-DNA de doble cadena o en algunos pacientes en los que encontramos anticuerpos anti-DNA negativos y pues sabemos que eso no descarta el diagnóstico y podemos usarlos, los oligonucleótidos de citosina, fosfato, guanina, anticuerpos como también parte del, pues el estudio nos los informa como una parte de ayuda para esclarecer el diagnóstico o clasificar el lupus eritematoso sistémico. Estos fueron los niveles en el análisis de autoanticuerpos, son los niveles de intensidad por inmunofluorescencia que mostraban la prevalencia de los autoanticuerpos en los diferentes grupos de los pacientes frente al lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, en los dos cuadros principales, los anticuerpos anti-DNA y los anticuerpos anticitosina fosfato guanina fueron la característica más distintiva en los pacientes con lupus eritematoso sistémico que el resto de los grupos. Esos fueron los datos de prevalencia encontrados que, así como lo mencioné anteriormente, muestra una prevalencia muy similar del anticuerpo de citosina fosfato guanina con respecto al anticuerpo anti-DNA de doble cadena. Estos son datos también de niveles de intensidad de inmunofluorescencia en la prevalencia de los autoanticuerpos de los respectivos pacientes. Estos fueron datos de pacientes con lupus que tenían nefritis lúpica o que no tenían nefritis lúpica. Y por lo menos mostró que el anti-DNA no mostró unos valores significativos. El anti-ASCA y el anti-citomegalovirus sí mostraron una mayor prevalencia en los pacientes con nefritis lúpica. Sin embargo, con datos de P no estadísticamente significativos, que eso sí hace diferencia con respecto a la imagen anterior. Estos son los datos también de sensibilidad y especificidad en los pacientes que ya tenían lupus, pero que definían también nefritis lúpica. Por lo menos encontraron que estos dos, citomegalovirus y anti-ASCA, mostraron una mayor especificidad para pacientes con lupus y nefritis lúpica, sin embargo, no fueron valores estadísticamente significativos. Con esto, logra la conclusión de que existe una asociación moderada de los anticuerpos anti-citomegalovirus y anti-SCA en los pacientes con nefritis lúpica, que se identificaron anticuerpos contra los motivos de ADN de citosina fosfato guanina que están fuertemente asociados a la enfermedad del lupus eritematoso sistémico y que se puede usar como un marcador individual el anticuerpo anticitosina fosfato guanina para el lupus y que parece ser mejor que la mayoría, solo secundario al anticuerpo anti-DNA de doble cadena. Y esto es algo pues novedoso porque por lo menos hasta hoy en día solo tenemos el anticuerpo anti-DNA y anti-SMID como de los mayores que nos muestran la especificidad de los pacientes con lupus. Sin embargo, sabemos que la sensibilidad no es tan alta. Con esto se concluye que se demostró que los anticuerpos anticitosina fosfato guanina están fuertemente asociados, estos con datos estadísticamente significativos al lupus, y que posiblemente puedan ayudar a los médicos a diagnosticar lupus cuando el paciente no tiene anticuerpos anti-DNA positivos. Muchas gracias. Continuando con nuestro club de revista de Reumatología Virtual 2022, los invitamos a que nos hagan sus preguntas, las cuales estaremos respondiendo oportunamente. De hecho, a través del tiempo, los médicos generales, los médicos residentes, los médicos especialistas en medicina interna, siempre nos han hecho algunas preguntas con relación a este tema que, como dije en un principio, es de vital importancia y de gran ayuda diagnóstica, como es la presencia de autoanticuerpos o de los biomarcadores. Doctora, hay una pregunta que siempre nos hacen los estudiantes y los médicos, como digo en un momento. ¿Anticuerpos antinucleares positivos es igual a lupus eritematoso sistémico? Bueno, esa es una gran pregunta y es algo que pues siempre nos hace investigar un poco más, sobre todo porque a veces llegan a la consulta pacientes con anticuerpos antinucleares positivos y tratan de trazarlos enseguida del diagnóstico de lupus y no es así.
porque el lupus es una enfermedad que lleva consigo muchas otras características, probablemente la activación, la positividad de algunos otros autoanticuerpos que definen una mayor especificidad. Los anticuerpos antinucleares son sensibles, pero no son específicos para el lupus. Pueden estar positivos en otro tipo de enfermedades inflamatorias inmunomediadas, y para el lupus, pues nosotros debemos tomar o continuar y llevar a la mano otras ayudas, como por ejemplo la clínica del paciente, los hallazgos en el hemograma y otros estudios que pues más adelante también vamos a comentar. Entonces, hay una pregunta que viene después de esta. Y me han dicho, bueno, doctor, entonces, ¿cómo se hace un diagnóstico en un paciente que está padeciendo lupus desde el punto de vista serológico? Bueno, desde el punto de vista serológico, la última actualización de las guías de la ACR EULAR del 2019 nos da unas pautas que a nosotros pues nos sirven para tratar de por lo menos encasillar a los pacientes que nosotros tenemos una impresión diagnóstica de lupus eritematoso sistémico. Aparte, pues sabemos que no son criterios diagnósticos, sino clasificatorios, pero pues nos ayudan en ese paciente que tal vez nosotros tenemos esa impresión diagnóstica de lupus. Inicialmente, anticuerpos antinucleares positivos es uno de los criterios que pide esta clasificación, por encima de 1/80, pero entre otros datos serológicos pueden ser disminución del complemento, que debemos solicitarlo, anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti-SM o anti-SMID, que son bastante específicos. No son tan sensibles, pero son bastante específicos para el lupus eritematoso sistémico. Probablemente anticuerpos antifosfolípidos que no son específicos para el lupus, pero que también pueden estar presentes y que pues tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo menos esta clasificación, aparte de los datos serológicos y los estudios, otros estudios de laboratorio y los criterios clínicos, nos da una sensibilidad y especificidad por lo menos mayor del 90% para clasificar lupus eritematoso sistémico. Ok. Eh, esta pregunta es clave y es de gran ayuda desde el punto de vista serológico para poder llegar a un diagnóstico de certeza. Doctor, por acá nos están también informando otra pregunta, por lo menos que no nos queda tan claro. ¿Qué nos puede ampliar usted sobre la técnica de microarray? La técnica de microarray es una tecnología que está en desarrollo, que ya viene desde hace varios años, digamos, implementándose, en el cual nos sirve para estudiar la expresión de muchos genes a la vez. Así como usted lo comentó en este artículo, si no me equivoco, fueron 57 tipos de autoanticuerpos que se lograron detectar, digamos, en una sola barrida. Ellos en un portaobjeto, digamos así, en un portaobjeto de vidrio, tienen, nos sirve como base en el cual se adhiere, pero se echa, digamos, el suero y ahí nos va detectando las diferentes alteraciones que se dan con cambios de luz. O sea, en la medida que hay una mayor cantidad de luz en uno de este chip, así la prueba va a ser positiva. Esto nos sirve para detectar sobre todo moléculas de ADN o de RNA. Ok, muy bien, doctora. Entonces, mire, es importante el tema y están así que nos están pidiendo en un momento dado que, bueno, ¿usted qué nos puede ampliar sobre los diferentes autoanticuerpos que se pueden ver en un paciente con lupus y llegando al final de lo que estábamos viendo en las conclusiones de este club de revista número 19 en la noche de hoy sobre lupus eritematoso sistémico?
Bueno, en los estudios de los autoanticuerpos en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, así como lo vimos en la práctica clínica, tenemos un grupo limitado de autoanticuerpos para definir o para acercarnos más al diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, este artículo nos dice que no solo son tal vez esos grupos limitados, sino que poco a poco se pueden ir determinando o acercándonos más al diagnóstico o ayudándonos más al diagnóstico otros autoanticuerpos. Los que hoy tenemos, sabemos que anti-DNA de doble cadena y anti-SMID, que son los más específicos para el lupus, pero no tienen una buena sensibilidad, por lo menos el anti-SMID tiene una sensibilidad muy baja, pero sí tiene una especificidad mayor del 95% para el lupus eritematoso sistémico. Aparte de estos, tenemos otros que no son específicos para el lupus, pero que se pueden presentar como los anti-RNP, anti-RO, anti-LA, los antihistonas que se pueden estar asociados al lupus asociado o desencadenado por fármacos y los anticuerpos antifosfolípidos. Con respecto al anticuerpo anticitosina fosfato guanina, por lo menos ya sabemos que se han investigado muchos autoanticuerpos diferentes en el lupus, pero así como lo mencioné, en la práctica clínica se usa un grupo limitado de estos anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a aportar este estudio? Que nos muestra una alta prevalencia de otro anticuerpo que no teníamos, por lo menos, o que no contamos habitualmente con él en este momento, pero que más adelante es probable que ya lo tengamos más a la mano, que es el anticuerpo antifosfato citosina guanina, anticitosina fosfato guanina en pacientes con lupus y que tienen una prevalencia muy similar a los pacientes con anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Entonces, esto pues nos puede abrir nuevas posibilidades en el diagnóstico del lupus y proporcionar también nuevos conocimientos sobre la compleja fisiopatología del lupus. Aparte que nos muestra, aunque no con datos estadísticamente significativos en este estudio, pero pues que no nos extrañe que más adelante nos muestren una mayor asociación entre esos autoanticuerpos, por lo menos el del citomegalovirus que se asoció en este estudio, aunque no con datos estadísticamente significativos, con los pacientes con lupus y nefritis lúpica. Ok, doctora. Usted nos hizo un breve recuento de las conclusiones de este artículo. Yo me atrevería a decir de no, que no va a pasar mucho tiempo hasta cuando se estandaricen estos nuevos anticuerpos anti-DNA, citosina, fosfato guanina, en los cuales su principal indicación, o lo que yo lo veo es como una de las indicaciones es enviarlo en aquellos pacientes que estamos sospechando lupus y que tienen anticuerpos anti-DNA negativo. Así Eso no va a ser de gran ayuda para el diagnóstico. Además, pienso que usted lo nombró, que dentro de la fisiopatología del lupus, esto también nos va a esclarecer eh, muchas cosas. También hay que entrar a analizar y sobre esto vendrán nuevas, digamos, nuevos pósteres en el buen sentido de la palabra, si existe una relación cruzada entre el anti-DNA que estamos en este momento detectando, que tenga una relación cruzada con estos mismos autoanticuerpos de DNA, citosina, guanina y citosina, fosfato, guanina. Es importante también en este estudio y nos destaca que hay una serie de anticuerpos que detectaron como marcadores de nefropatía lúpica. Recuerde que la nefropatía lúpica es un marcador de mal pronóstico cuando se encuentra presente en los pacientes con lupus. Entonces, si nosotros lo logramos detectar en un momento dado, alguno de estos anticuerpos que quiero que ahorita me lo recuerde, sería de gran importancia en la detección temprana de la nefropatía lúpica. Recuerde que los citomegalovirus, hubo muchos estudios
hace 2, 3 décadas atrás, de pronto 4, en los cuales dentro de la etiología encontraban de que los pacientes que tenían infección por citomegalovirus era más propenso a desarrollar el lupus. Y era tan así que se encontraron estudios que los anticuerpos anti-citomegalovirus eran de mayor presentación en relación a aquellos que no habían tenido esta infección en los pacientes con lupus. Entonces, doctora, con relación a la nefropatía lúpica, ¿qué uno puede decir? Y los autoanticuerpos que se encontraron acá. Bueno, los autoanticuerpos fueron dos los que mostraron una mayor especificidad y prevalencia en los pacientes, en el grupo de pacientes con lupus que tenía, aparte de nefropatía lúpica, fueron dos principalmente, anticuerpos anti-citomegalovirus y anticuerpos anti-ASCA, que es anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. El estudio pues básicamente informó que estos autoanticuerpos mostraron una prevalencia un poco mayor en los pacientes con lupus, en los pacientes que tenían nefropatía lúpica. Sin embargo, los datos no fueron estadísticamente significativos. Entonces, es probable que más adelante hayan, o por lo menos este estudio sea una base para otros estudios posteriores y tratar de esclarecer esta asociación, si sí es estadísticamente significativa, estos autoanticuerpos anti-ASCA y anti-citomegalovirus para los pacientes con nefropatía lúpica y si tal vez en ese caso estaría asociado a un mal pronóstico. Ok. Los autores también comentan en este artículo que lógicamente tienen sus limitaciones, que se hicieron más o menos en 1.500 pacientes, que no tuvieron en cuenta, por ejemplo, el tratamiento con drogas inmunosupresoras y o tratamiento con drogas biológicas como el brilivimab y rituximab, en las cuales podían estar alterando la presencia de la producción de estos autoanticuerpos. Bueno, ok, doctora, gracias por su presentación, gracias por acompañarme esta noche en el Club de Revista Virtual número 19 de reumatología. Esperamos que todas aquellas inquietudes que tengan y preguntas que tengan nos las hagan llegar a través del chat y se las estaremos respondiendo de manera oportuna. Por esta noche, por Muchas hoy, gracias. nuevamente, gracias por conectarse, por estar presentes y será hasta una nueva oportunidad. Doctora, sus palabras de despedida. Muchas gracias, doctor, por esta invitación y pues muchas gracias también a todos los participantes de esta charla. Espero que pues sea de bastante ayuda y asimismo, como usted lo comentó, las preguntas que tengan serán respondidas de manera oportuna. Muchísimas gracias. Ok, buenas noches, chao. Hasta luego. IMA, Investigación Médica Atlántico, y su programa de Educación Médica Continuada Virtual 2022 los invita este año a seguir participando de sus diferentes eventos que hemos venido realizando a través del año pasado. Y es así, en el Club de Revista Virtual sobre reumatología y la jornada educativa para pacientes, las cuales se van a seguir realizando cada mes o cada 15 días. Lo novedoso de este año es el primer curso de reumatología online que vamos a iniciar en marzo del 2022. Y hacia el final del año esperen la 10ª jornada educativa de pacientes con artritis y la 10ª jornada de reumatología médica. Es importante tener en cuenta que se deben registrar para los diferentes eventos que vamos a realizar en este año 2022. Importante en este primer curso de reumatología online es que vas a tener una actualización de tus conocimientos y vas a aprender la mejor reumatología que vas a poder saber y aplicar. Desde ya puedes buscar la información en imareumatología.com.
con este primer curso de reumatología online va a ser dictado por diferentes médicos reumatólogos internistas que ya les voy a hablar, pero antes les quiero decir que este curso online va dirigido para médicos no reumatólogos y profesionales de la salud. O sea, que es importante que tú elijas porque es una linda oportunidad que tienes para seguir capacitándose. Inicio abril 4 de este año. Es un curso que va a ser completamente online. Es un curso en el cual va a tener un programa variado y que va a ser presentado en sus diferentes formas de casos clínicos, de la consulta que le van a hacer al especialista, de imágenes en reumatología, por los docentes que van a ser, además de mi persona, el doctor José Azala, que es médico internista de reumatólogo y director de IMA, de la doctora María Constanza Latorre, que es médico internista reumatóloga de la ciudad de Bogotá, y el doctor William A. Puche Ruiz, que es médico internista reumatólogo y deportólogo de la ciudad de Montería. Por lo tanto, los invitamos a que la información la pueden obtener de imareumatología.com. Recordarle que este es un curso que va a tener duración de 4 meses o un año, por lo cual te invitamos a que te inscribas.